Es una bendición poder estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo. Mi nombre es César Villarreal, soy representante del Ministerio de Celebremos la Recuperación en México. Y bueno, hace 4 años tuvimos la oportunidad de estar por aquí. Teníamos una actividad misionera en la iglesia y bueno, no hay coincidencias. Me contactaron para empezar a algunas inquietudes acerca de este programa de Celebremos la Recuperación. Y bueno, hace 4 años estuvimos por aquí con ustedes. Y bueno, 4 años han pasado, muchas felicidades. Gracias a cada uno de los líderes, de los voluntarios que han formado parte de este ministerio, que han estado trabajando, comprometidos con Dios, primeramente con su iglesia, para alcanzar a otros, llevar esa esperanza a otros. Y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. 4 años han pasado, una pandemia en medio de estos 4 años, una pandemia que hizo que muchas iglesias tuvieran que cerrar puertas, que muchos ministerios tuvieran que dar un paso atrás, pero que nos mostró la necesidad enorme que tenemos de Dios, ¿verdad? Una pandemia que ahora tenemos la oportunidad de nuevamente alcanzar a esas personas, que nos ha mostrado que necesitamos a Dios, lo necesitamos en nuestras vidas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por este tiempo, muchas felicidades a todos por este 4º aniversario, ¿verdad? Del Templo Cristiano Tuxtla. Gracias a los pastores por permitir hacer este ministerio en esta iglesia y a cada uno de los líderes y voluntarios. Yo quiero hablarles un poco acerca de la importancia de la recuperación y la relación que tiene con la iglesia, ¿verdad? Hablamos de este programa de Celebremos la Recuperación como un programa de la iglesia, es un programa de la iglesia local. Y quiero invitarles a leer en las Sagradas Escrituras. Vamos a estar leyendo una porción bíblica que encontramos en el libro del profeta Isaías. Pero antes de esto me gustaría hacer una oración para iniciar. Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos con tu amor, tu misericordia, Señor, porque es solamente por tu gracia que estamos aquí el día de hoy, solamente por tu voluntad, Señor, por tu amor hacia nosotros, que podemos levantarnos el día de hoy, agradecerte por este día hermoso, Señor, que nos has dado. Te pido que tú hables a nuestras vidas, que hables a tu iglesia, que hables a nuestros corazones, que tu palabra entre en nuestra mente, Señor, pero que podamos atesorarla en nuestro corazón y sobre todas las cosas que podamos ponerlas en práctica. Toda palabra que venga de ti, Señor, te pido que tú tomes el control de este servicio, tú tomes el control de esta predicación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en Isaías, en el capítulo 61, y vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor, Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esta profecía en Isaías me encanta. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me encanta lo que Dios está hablando de esta profecía hacia la humanidad, hacia nosotros como su pueblo, hacia la iglesia. Y es una profecía que habla de restauración, que habla de recuperación. Y Dios conoce la condición humana. Dios sabe la necesidad que tenemos de esta restauración. Dios sabe la necesidad que tenemos de esta recuperación. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser reconciliados. Eso lo sabemos. Sí, sabemos que al principio de la humanidad el ser humano perdió esa relación con Dios y ahora necesita recuperar esa relación con Dios. Y es a través de esa gracia y ese amor por Cristo,
por la humanidad. Y en esta mañana yo quiero hablarles un poquito acerca de la recuperación, de lo que es el ministerio de Celebremos la Recuperación, a la luz de las Escrituras, la importancia que es esto. Y lo primero que quiero decirles es que la recuperación nace en el corazón de Dios. La recuperación es algo que nace en el corazón de Dios. Leíamos el versículo 1 y 2, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Se acuerdan dónde hemos escuchado esta profecía? Además de Isaías, ¿quién más dijo estas palabras? Si nosotros vamos a la Escritura, vemos que nuestro Señor Jesucristo agarró el rollo del profeta Isaías y dijo estas palabras. Una diferencia de más de 750 años de que Isaías escribiera estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que estaba en la sinagoga, agarra el rollo del profeta Isaías, lo abre y empieza a leer estas precisas palabras. Pero lo increíble es que al terminar dice: esta profecía se ha cumplido hoy. Hoy se ha cumplido esta profecía. Si nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver un ministerio de recuperación. Los enfermos recuperaban la salud, los oprimidos recuperaban libertad, los abatidos recuperaban la esperanza, los quebrantados de corazón recuperaban esa sanidad en su corazón, los cautivos recuperaban su libertad y el perdido recuperaba esa posibilidad de relacionarse con Dios, obtenían salvación. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vino a traernos esa recuperación. Me gusta cuando la Escritura habla que dice que Juan el Bautista había sido encarcelado. Y de pronto surgen algunas dudas y dice que estaban sus discípulos por ahí con Juan y le dicen: vayan y pregúntenle si es él el Mesías o esperamos a otro. Y la respuesta del Señor Jesús fue contundente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesucristo fue contundente. Y aunque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio de recuperación, el plan de Dios no inicia ahí, ¿verdad? El plan de Dios viene desde antes, desde el inicio de la humanidad. Si queremos saber dónde inicia el plan de recuperación para la humanidad, pues inicia con la humanidad misma. Dice la Escritura, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero ¿por qué los creó Dios? A veces hay cosas de nuestra vida que preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué está pasando esto? Y a veces la pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué Dios creó el cielo y la tierra? Ahorita lo decía el pastor. Para poner al hombre ahí. Preparó todo esto para ponerlo ahí en esta relación con Dios. Dice la Escritura que Dios preparó los cielos y la tierra y puso al hombre ahí. Y en esa situación, en esas circunstancias, el hombre tenía una perfecta relación con Dios. El hombre podía acercarse a Dios, hablar con Dios todos los días, verle cara a cara. Una relación perfecta con su Dios. Pero Dios le dio la oportunidad al hombre de tomar decisiones. Y el hombre tomó decisiones y esas decisiones lo llevaron a alejarse de Dios. Si nosotros vamos a la Escritura a ver qué es lo que pasó, a veces hay cosas en mi cabeza que digo, bueno, no entiendo. ¿Por qué, si Dios sabía lo que iba a pasar, por qué permitió que la serpiente estuviera en el huerto del Edén? Si Dios sabía que iba a ser engañada y iba a engañar a la mujer. Y esto me lleva a pensar un poco. Y vemos en la Escritura ahí en Génesis que dice la Escritura que estaba la mujer. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y mi primera pregunta es: ¿por qué Dios dejó a la serpiente en el huerto? Y dice la Escritura que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y una de las cosas que hace el enemigo normalmente es sembrar duda de lo que Dios nos dice. A veces venimos a la palabra, Dios nos dice algo y el enemigo empieza a sembrar duda. Pero dice el versículo 5 de este capítulo 3 de Génesis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Uno de los grandes problemas de la humanidad, de nuestra humanidad, es que pretendemos ser Dios. Decimos en Celebremos la Recuperación, queremos jugar a ser Dios. Es una tentación grande, la tentación que puso el enemigo ahí en la mujer, seréis como Dios. ¿Verdad? A veces pensamos que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia nos van a llevar más lejos. Y dejamos a Dios a un lado de todo eso, porque yo soy inteligente, ¿verdad? Porque yo tengo capacidades, porque yo he vivido, tengo experiencia. Y dejamos a Dios a un lado, pero dice la Escritura que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y entonces tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que el hombre se equivocó, la mujer se equivocó. Y cuando Dios les cuestiona, pues ellos lo único que tienen son excusas. ¿Verdad? Dios le dice a la mujer, ¿qué fue lo que pasó? La serpiente me engañó. Esa es una tendencia natural humana, trasladar la culpa. No me responsabilizo de las cosas que hago. ¿Verdad? No soy responsable, la serpiente me engañó. Y luego va con Adán y le dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es la mujer que tú me diste. Casi siento que Dios que le estaba diciendo a Adán a Dios, yo ni siquiera la había pedido. Yo estaba muy a gusto ahí dormido, ¿verdad? Yo ni siquiera la pedí, tú me la diste. Entonces una de las cosas que tendemos a hacer como seres humanos es trasladar la culpa. Una de las cosas que aprendemos en Celebremos la Recuperación es que somos responsables de nuestras decisiones. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, yo soy responsable de las decisiones que tomo y soy responsable de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender. Pero bueno, la recuperación inicia, la necesidad de recuperación inicia aquí en el huerto del Edén, con estas circunstancias, con este hombre, esta mujer, con la humanidad iniciando, tomando decisiones equivocadas, decisiones que los alejan de Dios. Y entonces nace la necesidad de regresar a Dios. Nace la necesidad de acercarnos a Dios. Y siempre me he preguntado, les decía ahorita, siempre me he preguntado por qué Dios permitió que pasara esto. Si Él sabía, ¿por qué lo permitió? Y lo único que me llega a mi mente es que Dios quería mostrarle al hombre lo que estaba dispuesto a hacer por la humanidad. No era suficiente haber creado el mundo, haber creado toda esa hermosura. Tuvimos oportunidad de estar el día de ayer ahí en San Cristóbal y ver esas impresionantes montañas y ver la belleza de la creación de Dios. Pero no era suficiente mostrarle al hombre toda esta creación. Dios quería mostrarle al hombre lo que Él estaba dispuesto a hacer. Y lo que estaba dispuesto a hacer era enviar a su Hijo a dar su vida por el hombre y decirle, te amo. Dice la Escritura ahí en Romanos 5, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, así fue como entró el pecado al mundo. Pero el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores por Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, nuestro el Señor. Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando podemos vernos sin salida, sin camino, ¿verdad? Sin posibilidad de acercarnos a Dios por nuestros propios medios,
Jesucristo se hizo presente para reconciliarnos con Dios. Creo yo firmemente que esta es la razón por la que Dios permitió que pasara todo esto, mostrarnos su gran amor. Dios nos ama. Hay un versículo que yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a los cristianos. ¿No dice eso? Entonces no lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Envió a su Hijo unigénito. Porque el amor de Dios es por la humanidad. Dios no nos ama más porque seamos sus hijos. Dios nos sigue amando de la misma manera que nos amaba. No cambia su amor por nosotros. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún en nuestros peores momentos, aún en nuestras peores situaciones, en nuestras peores circunstancias, Dios nos estaba amando. Y Él estaba esperando que nosotros tomáramos esa decisión de regresar a Él, de aceptarle, de reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para reconciliarnos con Él. Una de las cosas que buscamos en Celebremos la Recuperación es alcanzar al perdido. Es decirle que hay esperanza, que hay oportunidad de tener esa relación con Él. Celebremos la Recuperación es un ministerio de alcance y como decía ahorita el pastor, está en 40 países, tiene 32 años, hay muchísimas iglesias alrededor del mundo haciendo este ministerio de Celebremos la Recuperación, pero no es más que una herramienta que nos lleva a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Es una herramienta que nos lleva a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Porque la recuperación inicia cuando nosotros tomamos esa decisión. Podemos tener todos los conceptos de recuperación aquí. Podemos tener toda la psicología, podemos tener todas las ideas, podemos tener muchas cosas aquí. Pero hasta que no damos ese paso de entregar nuestra vida a Dios, es que Dios va a empezar a actuar en nuestra vida. Dice la escritura de Filipenses 1:6 que el que empezó a hacer la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuándo empieza la buena obra en nosotros? Cuando nosotros decimos, sí Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y ahí empieza Dios a trabajar en mi vida. Y ahí empieza Dios a hacer esos cambios verdaderos y positivos y perdurables en nuestras vidas. Ahí es cuando empieza. Entonces Celebremos la Recuperación, pues es una oportunidad para recuperar esa identidad. Es una oportunidad para ayudar a otros a encontrar ese camino de regreso a Dios. Entonces la recuperación nace en el corazón de Dios. Es parte del plan perfecto de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y yo lo veo esto como una obra de arte. Dicen que Dios no hace cosas malas, ¿verdad? Dios no hace basura. Dios hace obras de arte. Todos aquí somos una obra de arte porque Dios nos hizo. Y dice la escritura que Dios nos escogió y nos hizo del color que somos, de la estatura que somos, nos plantó en el lugar que necesitábamos nacer. Dios no se equivoca, nos sembró en la familia que necesitábamos nacer. Y yo siempre he visto esto como una obra de arte, ¿sí? Como un cuadro, un pintor. Cuando un pintor está haciendo una obra de arte, él está pensando en el propósito de esa obra, en el mensaje que quiere mandar a través de esa obra, los sentimientos, todo lo que inspira. Pero de pronto esa obra de arte se ha visto dañada por las circunstancias. Dios nos creó, nos plantó, nos hizo, pero a lo largo de nuestro caminar hemos tomado decisiones y a veces esas decisiones nos alejan de Dios. Pero también otras personas han tomado decisiones y esas decisiones nos han lastimado. ¿Cuántas veces de niños sufrimos el abuso de alguien que no era nuestra culpa? Pero alguien hizo algo, un padre ausente, un padre alcohólico, un abuso, y no éramos responsables, pero en nuestro caminar nosotros también tomamos decisiones. En nuestro caminar también nos vamos. Entonces esa obra de arte que Dios hizo empieza a ser manchada, empieza a perder ese sentido, ese propósito. Pero Dios lo que quiere es restaurar esa obra de arte. Dios lo que quiere es limpiar y volver a llevar a esa obra de arte al propósito. Y yo creo que Dios es así con nosotros.
A veces nos perdemos en el caminar. Pero lo que Dios quiere para ti, para tu vida, es que tú cumplas el propósito para el cual te creó. Yo creo firmemente que Dios tiene un propósito único y especial para tu vida, que nadie más puede cumplir. Que Dios te dio los dones, los talentos, las cualidades, las habilidades para hacer ese llamado de Dios. Pero a veces perdemos ese propósito. Y una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar esa libertad. ¿Cuántas veces seguimos siendo esclavos de situaciones, de heridas del pasado, de malos hábitos, de complejos? Sí, ya tomé una decisión. Ya le dije al Señor, quiero que cambies mi vida, te acepto, ya soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de su iglesia, soy su hijo. Pero a veces sigo luchando con situaciones. Es increíble cuando Dios toma a una persona, ¿verdad? Una adicción. Yo recuerdo a mi padre cuando él aceptó a Cristo en su corazón. Mi padre había sido fumador por 20, 30 años, toda su vida. Fumador. Se fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias, y el día que aceptó a Cristo dijo, no vuelvo a fumar, y no lo volví a ver agarrar un cigarro, jamás. Y hay cosas que Dios hizo en mi padre inmediatamente, pero hay otras cosas que le costó trabajo. Mi papá tuvo que luchar mucho con su carácter, ¿verdad? Tenía un carácter explosivo, tenía un carácter explosivo, era así, impetuoso. Y Dios lo fue moldeando por muchos años a través de su palabra. Dios fue trabajando con él. Entonces lo que nos dice la Escritura es que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y llegar a la perfección, dice la Escritura, que es cuando estemos en su presencia. Esa es la perfección, cuando estemos en Él, con Él, cuando estemos con Cristo. Entonces este caminar nos va a llevar a trabajar en nuestra vida. Trabajar ese proceso de santidad, santificación. Somos santos posicionalmente cuando hemos aceptado a Cristo, Él nos da esa posibilidad, pero la realidad es que tenemos que trabajar en nuestras vidas. La realidad es que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir cambiando nuestras vidas. Y Celebremos la Recuperación es un programa que nos ayuda a hacer esto. Nos ayuda a identificar esas heridas. Nos ayuda a identificar esas situaciones difíciles. A veces se piensa que Celebremos la Recuperación es un programa para adicciones. Déjeme le digo que no es. Celebremos la Recuperación no es un programa para alcohólicos y drogadictos exclusivamente. Claro que pueden venir, pueden trabajar en su vida, pero Celebremos la Recuperación es un programa en el que podemos trabajar cualquier herida. Sí, depresión, ansiedad, abuso, adicción a la pornografía, al juego, infidelidades, depresión, ansiedad, cualquier situación. ¿Por qué se puede trabajar cualquier situación? Porque lo que estamos haciendo es venir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a trabajar en nuestras vidas. Por eso funciona. Porque entonces podemos venir delante de Dios a decirle, Señor, aquí estoy. Y voluntariamente me someto a ti. Y quiero que ayudes a trabajar en mis defectos de carácter. Cuando leo los pasajes, el versículo 3 de Isaías 61 dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Porque esta profecía sobre el pueblo de Dios habla sobre los afligidos de Sión. Porque habla de cambiar las cenizas en gloria, óleo de alegría en luto, manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Porque esa era la realidad del pueblo de Dios. Esa es la realidad del pueblo de Israel. Estaban afligidos, estaban en lutos, estaban angustiados. Sus decisiones los habían llevado a un cautiverio. ¿Y cuántas veces nosotros estamos de la misma manera? Nuestras decisiones nos han llevado a sufrir culpa, vergüenza. Pero lo hermoso de esto es que hay una promesa de Dios para nosotros, para seguir trabajando en nuestras vidas. Hay una expresión del apóstol Pablo, una palabra, ahí en Romanos 7, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25 dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y cada que leo este pasaje, de pronto parece un trabalenguas, ¿verdad? De pronto parece un trabalenguas, dice el apóstol Pablo, es que lo que quiero hacer bien, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, lo vengo a hacer. Y yo no sé usted, pero esto a mí me da tranquilidad, porque a mí a veces me pasa. A veces hay cosas que quiero hacer, que sé que son buenas, que sé que son parte del plan de Dios, y a veces me cuesta trabajo hacerlas, o a veces no las hago. Y también sé que hay cosas que no debería hacer y que ahí voy y las hago. Y es esta lucha que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? Entre tomar decisiones, entre la carne y el espíritu. Pero esto me da tranquilidad, ¿sabe por qué? Porque yo puedo ir a la Escritura y ver tantos hombres, tantas mujeres, tantos hombres y tantas mujeres en la Escritura, seres humanos, como usted y como yo, hombres con errores. Me encanta David, el rey David, ¿verdad? Un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si nosotros vemos su vida familiar, si nosotros vemos su historia, ¿verdad? Adúltero, asesino, de pronto es así como que, a ver, un hombre conforme al corazón de Dios. A lo mejor para nosotros podríamos ponerlo en tela de juicio, yo lo pondría en tela de juicio. Sin embargo, esa es la gracia de Dios, que a pesar de nuestra humanidad, Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda usar, nos pueda transformar. Podemos ver a un Pedro impulsivo, ¿verdad? Impulso, rápido a tomar decisiones. Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, ¿verdad? Yo no me voy a ir. Y no había pasado ni media noche y ya lo había negado 3 veces. Señor, que no te pase esto. Reacciones. Pero cuando Pedro se dispuso y esperó en el aposento alto a que viniera el Espíritu Santo, dice la Escritura que en su primer mensaje se levantó y 3,000. Su segundo mensaje, 5,000. Entonces la realidad de nuestra humanidad es que tomamos decisiones equivocadas. Hay cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida. Pero si nosotros nos disponemos, si nosotros dejamos a Dios trabajar en nuestro corazón, Él va a hacer cambios en nuestra vida. Decimos en Celebremos la Recuperación, en el principio 1, reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Puedo reconocer esas áreas de mi vida. Puedo decirle, Señor, no tengo todo el control, no tengo todas las respuestas, pero tú puedes hacer algo al respecto. Pero si nosotros no reconocemos esas áreas que tenemos que cambiar, no vamos a cambiar. Algo importante en el proceso de recuperación es que no estamos solos. En Celebremos la Recuperación decimos, no es un proceso que estamos solos. Dios nos ha hecho seres relacionales. Dios nos ha hecho para relacionarnos unos con otros. Nosotros podemos ver en la Escritura, todos los mandamientos son relacionales. Amarás al Señor tu Dios, una relación con Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Todos los mandamientos hablan de relaciones. Todo lo que habla Levítico, todas las leyes de salubridad son leyes relacionales. Dios nos hizo para relacionarnos unos con otros, no para aislarnos. Una de las tendencias que tenemos como seres humanos cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios y a hacer nuestras propias decisiones, tendemos a aislarnos. Tendemos a estar solos. Una persona que está pasando por un proceso de depresión tiende a estar solo. Una persona que está pasando por un proceso de adicción a las drogas tiende a estar solo.
Pero la realidad es que tenemos a nuestro alrededor gente interesada. En Celebremos la Recuperación van a encontrar personas que se interesan por ustedes, personas que se interesan por nosotros. Nosotros como iglesia estamos interesados en las personas, en que las personas se encuentren esa relación con Dios. Y entonces esto nos lleva a evaluar nuestras relaciones, a ofrecer perdón, que fue lo que hizo David. Podemos ver cómo Dios nos ayuda a trabajar en nuestras vidas. El proceso de recuperación es algo hermoso, como Dios trabaja con nosotros. Y lo último que quiero compartir con ustedes es que el proceso de recuperación es algo que tenemos que llevar. Dice el versículo 4 de Isaías 61: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Las decisiones que había tomado el pueblo de Israel los había llevado a estar a ser exiliados, los había llevado a que todas estas ciudades sufrieran la devastación y estuvieran ruinas. Pero la promesa de Dios, la recuperación de Dios para sus vidas era restaurar esas ciudades. A veces en nuestra vida tomamos decisiones que nos alejan de Dios, hemos sido lastimados, hemos sido heridos, pero la promesa de Dios de restauración de nuestras vidas es para reedificar, es para reconstruir. Y lo bello de esto es que es algo que va a trascender más allá de generaciones. Yo veía que dice la Escritura que la maldad de la tercera y cuarta generación, la maldición, pero dice que la bendición es de 1000 generaciones, 1000 generaciones. Entonces, aunque la maldad pueda trascender un par de generaciones, la bendición de Dios trasciende miles de generaciones. Lo que nosotros podamos reconstruir el día de hoy en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, va a trascender a las generaciones que vienen. Lo que nosotros podemos impactar en la vida de las personas, es increíble lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas si nosotros decidimos trabajar. Celebremos la recuperación, como les digo, es una herramienta en la que podemos trabajar en nuestra vida, reconstruir nuestra vida, reconstruir nuestro corazón, estar bien, tener una paz, tener esa relación con Dios, vivir esa libertad que Cristo vino a darnos, vivir esa plenitud. Pero lo que Dios va a hacer con nosotros va a trascender generación tras generación. Decimos nosotros en el principio 8 que nosotros llevamos este mensaje a través de nuestra palabra y de nuestro ejemplo, porque es visible lo que Dios hace en nuestras vidas. Se empieza a ver y la gente empieza a observar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y eso empieza a generar esta bendición. Si nosotros queremos que nuestros hijos estén bien, tenemos que estar bien. Si nosotros queremos que nuestros nietos estén bien, tenemos que estar bien. Tenemos que construir sobre esas ruinas, todo ese daño generacional que a lo mejor por años hemos arrastrado. Repetimos patrones, volvemos a repetir patrones, pero eso lo podemos cortar. Podemos trabajarlo, podemos cortar, podemos dejar que Dios sobre nuestras vidas y empezar a generar cambios en las generaciones que vienen. Yo les invito a conocer del programa de Celebremos la Recuperación. Ya lo comentó el pastor, va a haber información aquí al salir. Pero la verdad, hermano, yo le invito a que escuche un poco acerca de este programa, que es parte de esta iglesia, es parte de la iglesia local. Es un programa que puede ser usado para alcanzar a otros, para invitar a otros a venir a los pies de Cristo, a trabajar. Si usted conoce a alguien que tiene un problema, una situación, un divorcio, una pérdida, ansiedad, depresión, cualquier situación, lo puede invitar a que venga. Pero también le invito a que usted experimente ese proceso de sanidad, que usted pueda decir, bueno, quiero aprender. A veces le digo, bueno, venga y aprenda para que le pueda explicar a otro de qué se trata. Aprenda, ¿verdad? Viva ese proceso. Dios tiene cosas buenas, dice la Escritura que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y finalmente, lo que Dios haga en su vida, lo va a replicar, lo va a hacer de bendición para otros.
Espero que haya sido de bendición esta palabra. Quiero cerrar con una oración. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en esta mañana, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno, Señor, porque podemos venir a ti, porque es por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia que estamos aquí, Señor, porque eres tú el que nos lleva a través de este proceso de sanidad, porque es a través de Cristo que podemos ser reconciliados contigo, Señor, porque es a través de Cristo que podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. Amén.